Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos iniciando la sesión 3 de nuestro tema de polos y polares. En esta ocasión lo que veremos es el concepto o la noción de triángulo autopolar. La definición es la que ya aparece aquí. Es la definición precisamente de lo que es un triángulo autopolar y es bastante sencilla de entender. Lo interesante pues va a ser que después de presentar la definición, lo que haremos en esta sesión es ver algunas propiedades o diversas propiedades que tiene un triángulo autopolar. Eh, la, 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 esta noción de triángulo autopolar va a ser importante porque nos va a permitir resolver diversos problemas que tengan que ver con este tema de polos y polares, ¿no? Entonces la utilidad de este concepto, pues como casi todo, como casi siempre es la utilidad de cualquier concepto, es aplicarlo en la resolución de problemas, ¿no? Entonces, pues empecemos. Eh, Definición. Dada una circunferencia C0, decimos que el triángulo ABC es autopolar con respecto a esa circunferencia C0 si la polar de cada uno de sus vértices es su respectivo lado opuesto. Por ejemplo, yo diría, obviamente en esta figura, pues está mostrando un triángulo autopolar. Si nos fijamos, aquí hay un triángulo que es el que tiene vértices en A, en B y en C. Y si nos fijamos por construcción, el inverso de A es A' y por lo tanto la línea que es perpendicular a OA y pasa por A' es la polar de A, en este caso es la recta verde, es la polar de A. Y análogamente la polar de B es la recta B' y la polar de C y la polar de C, perdón, y la polar de C, me estaba confundiendo, y la polar de C es la recta C minúscula. Entonces, en este caso, nosotros decimos que el triángulo ABC es un triángulo autopolar porque la polar de cada uno de sus vértices es precisamente el correspondiente lado opuesto. Entonces, decir que es un triángulo autopolar es muy sencillo, es eso, y lo digo por última vez, un triángulo es autopolar con respecto a una circunferencia si la polar de cada uno de sus vértices es el lado opuesto, obviamente con respecto a esa circunferencia dada. Un primer ejercicio que se puede hacer es el siguiente. Es decir, supongamos que nos dan una circunferencia C0, es decir, supongamos que en esta figura inicialmente solo nos dan la circunferencia C0 y un buen ejercicio para empezar sería ver cómo podemos construir un triángulo autopolar y vamos a ver que de hecho es bastante fácil y se pueden construir infinidad de triángulos autopolares con respecto a C0. Entonces, un primer método sería, por ejemplo, tomarse un primer punto, por ejemplo, tomarse inicialmente el punto A, ya sea que el punto A esté fuera o esté dentro, eso sería irrelevante. Yo lo voy a hacer como en este caso, suponer que me tome un punto A en el interior. Lo siguiente que tendríamos que hacer es localizar su inverso o dicho de otra manera, localizar su polar. Entonces, dado un punto, es fácil localizar su polar que sea A minúscula. Después lo que tenemos que hacer es sobre esa polar A minúscula tomarnos un punto arbitrario al cual le vamos a llamar B, con la única excepción de que B sea distinto de A', porque si B es A', entonces no se me formaría un triángulo. Entonces, B lo puedo tomar sobre A casi arbitrariamente, es decir, lo único que no puede ser es que B sea A', ya que lo tomé, construyo su polar. Ya que tomé el punto B, debo de construir o determinar su polar. Por el teorema fundamental de polos y polares, como B está en la polar de A, entonces A y B son puntos conjugados y por lo tanto la polar de B yo sé que tiene que pasar por A mayúscula. Y ya que hice eso, me fijo en donde esa polar de B, es decir, donde B minúscula corta a la
polar de A, es decir, a la recta A minúscula. Ese punto es el que tiene que ser el vértice restante, porque si nos fijamos, este punto, al ser el punto C, al ser la intersección de las líneas B minúscula y A minúscula, este punto al vivir en la polar, el punto C al vivir en la polar de B, su polar tiene que pasar por B, y este punto C al vivir en la polar de A, su polar tiene que pasar por A. Entonces nos conviene, y de hecho más bien lo tenemos que hacer así, el tercer vértice, en este caso el vértice C, tiene que ser la intersección de las dos polares trazadas previamente. Si hacemos eso, es obvio que entonces, si construimos a C de esta manera, es obvio que entonces la polar de C va a pasar tanto por B como por A, como ya lo dijimos, debido a que el punto C mayúscula está en la polar de B y está en la polar de A. Por el teorema fundamental de polos y polares queda completada la demostración. Ahora, lo que vamos a hacer es, a partir de esto, ver que se van a cumplir diversas propiedades cuando un triángulo como este, ABC, sea autopolar con respecto a la circunferencia C0. Entonces, lo primero que acabo de hacer fue explicar oralmente o verbalmente cómo construir dada una circunferencia, y nada más lo voy a expresar aquí como para que quede en constancia. Dada C0, yo lo pondría como pregunta: ¿cómo construir triángulo ABC tal que sea autopolar con respecto a esa circunferencia C0 que me dieron? Entonces, ya lo explicamos, creo que no hace falta escribirlo, porque a mi parecer es bastante sencilla y bastante clara la forma de construirlo. Entonces, esta es una primera parte de lo que estamos haciendo: cómo construir un triángulo dada la circunferencia. Hacia el final de la sesión, lo que haremos es lo contrario: dado el triángulo, cómo encontrar a la circunferencia de tal forma que ese triángulo sea autopolar con respecto a esa circunferencia que encontremos. Ahorita solamente estamos haciendo la parte más fácil. Entonces, vamos a hacer ahora algunas propiedades del triángulo autopolar. Entonces, pues ya estoy recorriendo la figura y ahí creo que ya se alcanza a ver todo. Entonces, vamos a ver tres propiedades del triángulo autopolar, las cuales son sencillas. Entonces, espero que me alcance este espacio, ¿no? La primera propiedad dice, propiedades del triángulo autopolar. Primera: uno de sus vértices, es decir, uno de los vértices de un triángulo autopolar es un punto interior, en este caso AC0, y los otros dos son puntos exteriores. Entonces, lo que vamos a probar en esta primer propiedad es que este dibujo no es casualidad que me quede como nos quedó, es decir, con uno de los vértices dentro y los otros dos fuera. Entonces, para comenzar, vamos a hacer algunas observaciones. Por ejemplo, independientemente del contexto de triángulo autopolar, independientemente de eso, fíjense en lo siguiente. Por ejemplo, si el punto A y el punto A' son inversos con respecto a la circunferencia C0, entonces en particular son puntos conjugados polares. ¿Por qué? Porque la polar de A pasa por A'. Entonces, una obviedad sería decir que dos puntos inversos son puntos conjugados polares. En ese sentido, por ejemplo, si el punto A estuviera sobre la circunferencia, sabemos que su inverso coincide con él, es decir, también estaría sobre la circunferencia, y en ese momento su polar sería la recta tangente a la circunferencia. Es decir, si lo que quiero decir en este momento
es que si uno de los vértices, por ejemplo el vértice A, estuviera sobre la circunferencia, entonces su respectivo lado opuesto sería tangente a la circunferencia en ese punto. Es decir, como además los otros dos vértices, por ejemplo B y C, tienen que estar en ese lado opuesto, entonces si uno de los vértices estuviera sobre la circunferencia, los otros dos vértices B y C estarían sobre esa misma línea. Es decir, para que un triángulo sea autopolar, tiene que suceder que ningún vértice esté sobre la circunferencia, porque si no los tres vértices A y B, C estarían sobre una misma línea, es decir, en realidad no sería un triángulo, o dicho de otra manera sería un triángulo degenerado. Entonces, con respecto a la primera propiedad, vamos a poner eso. Notemos que ningún vértice puede estar en C0. Entonces ese es un primer paso que tenemos que hacer con respecto a la primera propiedad. Ahora, si ningún vértice puede estar sobre la circunferencia, entonces cada vez que yo me tome un vértice del triángulo autopolar, ese vértice o tiene que estar dentro de la circunferencia o tiene que estar fuera de la circunferencia. Entonces vamos a hacer esos dos casos, suponiendo que el primer caso es suponer que uno de los vértices está adentro y el segundo de los casos es suponer que uno de los vértices está fuera, y en cada uno de los casos ver qué pasa con los restantes vértices. Entonces, primer caso, supongamos que por ejemplo, el vértice A, sin pérdida de generalidad, supongamos que A es un punto interior a C0, como se aprecia en la figura. Si el vértice A es un punto interior, entonces sabemos que su inverso, es decir, A', forzosamente es un punto exterior, y por lo tanto su polar, que en este caso es la recta verde, P minúscula, es una recta exterior a la circunferencia, es decir, una recta total que nunca toca a la circunferencia. Entonces, si el vértice A es interior a C0, implica que A es recta exterior a C0. Y ahora notemos lo siguiente, ya casi terminamos, porque como tiene que ser un triángulo, el vértice A tiene que ser opuesto al lado A, y precisamente los restantes vértices B y C tienen que estar en ese lado, en este caso en la recta verde. Y por lo tanto, como esta recta verde es una recta exterior, entonces este punto es un punto exterior y el punto C también es un punto exterior. Entonces, como A es recta exterior y tanto B como C pertenecen a A, implica que tanto B como C son puntos exteriores a C0. Entonces ya acabamos. Si uno de los vértices es un punto interior, forzosamente los otros dos tienen que ser puntos exteriores. Ahora hagámoslo el otro caso que nos falta. Supongamos que uno de los vértices, por ejemplo, siguiendo esta figura, supongamos que el vértice B, entonces supongamos que el vértice B es un punto exterior a la circunferencia. Entonces notemos, si el vértice B es exterior, entonces su inverso B' es un punto interior, y por lo tanto la polar de B es una recta secante, dado que pasa por un punto interior a la circunferencia. Entonces, si el punto B es exterior, implica que su polar, B minúscula, es una recta interior o secante a C0. Ahora, si es una recta interior o secante, esa recta debe de tocar en dos puntos a la circunferencia, los cuales son los que estoy marcando en este momento, a los cuales les podemos llamar
por ejemplo, de cualquier manera se me ocurre llamarles H e I. Estos puntos me había faltado ponerlos en el dibujo, ya los puse ahorita. Entonces, es una recta interior y digamos lo siguiente: sean H e I la intersección, perdón, aquí me equivoqué, igual a la intersección de B con la circunferencia C0, es decir, lo que se aprecia en el dibujo ahorita. Entonces, me tomé un punto exterior, construí su polar, que forzosamente es una recta secante. Esa recta secante consideré las dos intersecciones de ella con la circunferencia, que son H e I, y hagamos lo siguiente. Yo sé que lo mismo, en este caso, por ejemplo, A y C tienen que estar en B', y además los otros dos vértices del triángulo, y además los otros dos vértices que en este momento son A y C deben de pertenecer a esta recta B, y además estos dos puntos A y C tienen que ser puntos conjugados polares, porque fíjense, si el triángulo A, B y C va a terminar siendo un triángulo autopolar. En un triángulo autopolar es claro, yo diría muy claro, que cualquiera dos de sus vértices son puntos conjugados polares, es decir, si yo me tomo una pareja de vértices, por ejemplo A y B, la polar de A pasa por B y recíprocamente la polar de B pasa por A. Entonces, y lo que llevamos en este momento es que A y C son conjugados, pertenecen ambos a la recta B minúscula, y además A y C son conjugados polares. Por lo tanto, veamos lo siguiente. Nosotros ya tenemos la proposición que hemos demostrado en las sesiones previas. Si nos fijamos en este momento, la hilera conformada por H, por A, por I y por C es una hilera de 4 puntos que está sobre una secante, y dos de ellos, en este caso A y C, son conjugados polares. Sabemos que eso pasa si y solo si la hilera H, I, A y C es una hilera armónica. Entonces, vamos a escribir eso como la hilera H, I, A y C está en una secante, y dos de sus puntos, que en este caso son A y C, son conjugados polares. Eso sí pasa si solo si, y ya lo sabemos, ya lo demostramos, si solo si esta hilera, si solo si la hilera HI AC es una hilera armónica. Pero aquí ya vamos a ocupar las propiedades de hilera armónica. Entonces, lo que podemos decir en este momento es que el punto A divide al segmento HI en la misma razón que el punto C divide al segmento HI, solamente que uno lo divide internamente y el otro lo divide externamente. Esa es justamente la definición de hileras armónicas: dos puntos que dividen a un segmento en la misma razón, solamente que uno internamente y el otro externamente. Esto, es decir, si esta hilera es armónica, implica que alguno de los dos, en este caso A, es punto interior y el otro, en este caso C, es punto exterior. Entonces, esto implica ya directamente que uno de ellos, aquí le pongo así uno de ellos y no directamente A, porque pues eso puede depender de cómo se haya hecho el dibujo, pero lo que sí sabemos es que uno de ellos es interior a C0 y el otro exterior. Por lo tanto, fíjense, lo que hicimos en este segundo caso fue suponer, o fue tomar un punto exterior B,
y a lo que llegamos es que los otros dos, los restantes A y C, uno tiene que estar dentro y el otro tiene que estar fuera. Entonces nuevamente a lo que llegamos es que a final de cuentas uno de ellos está dentro y los otros dos están fuera. Es decir, ya completamos todos los casos, es decir, tanto en esta situación que hicimos al inicio como en esta, en ambos casos llegamos a que uno de los vértices del triángulo autopolar es interior y los otros dos son exteriores. Es decir, acabamos de terminar la propiedad 1. Ahora vamos a hacer la propiedad 2, la cual dice que si el triángulo ABC es autopolar con respecto a C0, entonces el centro de C0, que es O, es el ortocentro del triángulo ABC. Esa propiedad de hecho es bastante fácil, de hecho yo diría que eso ni siquiera es una demostración, sino simplemente una verificación. Entonces, en este, y de hecho ni hace falta escribir, creo que solamente con verbalizarlo o decirlo de manera oral es suficiente. Supongamos, como en la figura aparece, que el triángulo ABC es autopolar. Eso quiere decir que lo que ya sabemos, que la polar de B es el lado opuesto, la polar de A es el lado opuesto y la polar de C es el lado opuesto. Además, quiere decir, por definición de polos y polares, que si yo uno, por ejemplo, O con B, sobre la recta OB está B', de tal manera que la recta OB' es perpendicular a la recta B minúscula, que es precisamente el lado opuesto. Entonces, si se fijan, la recta que va de B a B' es perpendicular, y eso sí lo quiero marcar para que quede constancia. Es perpendicular. La recta que va de B La recta que va de B a B' es perpendicular a la recta B minúscula, que al mismo tiempo es el lado opuesto. De igual manera, la recta que va de C a C' es perpendicular al lado opuesto, y la recta que va de A es perpendicular al lado opuesto. Entonces, si se fijan, esa es precisamente la definición de altura. Si yo me fijo en el triángulo ABC, ¿cómo se trazan las alturas de un triángulo ABC? Desde cualquiera de los vértices, por ejemplo, desde B, lo que tengo que trazar es una perpendicular al lado opuesto, y donde esa perpendicular corte al lado opuesto, en este caso el punto B', es el pie de perpendicular. De igual manera, a la altura desde A es la línea AA' y el pie de altura es precisamente A'. La altura desde C es en este momento la línea CC' y su pie de perpendicular es C'. Es decir, en este momento los tres puntos inversos A', B' y C' son los tres pies de perpendiculares. Y por lo tanto, como sabemos que las tres alturas concurren, y como por construcción estas tres líneas concurren en O, en este momento el punto O, por construcción o por cómo está hecha la figura o la construcción, valga la redundancia, es el ortocentro del triángulo ABC. Entonces, demostrar la segunda propiedad en realidad es sencilla, y lo que nos resta hacer es la tercera propiedad, es decir, hay que demostrar que si un triángulo es autopolar, entonces forzosamente ese triángulo es obtusángulo. Esa propiedad sí está un poquito más interesante, entonces creo que aquí sí vale la pena escribir, aunque sea un poco. Entonces la propiedad 3 dice que si el triángulo ABC autopolar, lo voy a escribir nada más así, entonces el triángulo ABC es obtusángulo.
Es decir, uno de sus ángulos es ángulo obtuso mayor, es decir, mayor a 90 grados. En este caso es claro, o en la figura lo que podemos apreciar, que el vértice que queda dentro, en este caso A, es el que contiene al ángulo obtuso. Entonces, para eso lo que a mí se me ocurre hacer es recordar lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo acutángulo, yo diría un triángulo normal. Si consideramos un triángulo acutángulo, por ejemplo, el triángulo ABC, sabemos que su ortocentro es la intersección de las tres alturas, es decir, en este momento estoy trazando las alturas y en este momento el triángulo así construido, este es uno de sus pies de altura, este es otro pie de altura y este es el tercer pie de altura. Estos tres ángulos son de 90 grados y en este momento este punto de aquí en medio es el ortocentro, es el punto H. No es difícil demostrar, de hecho yo diría no es nada difícil demostrar que el ortocentro de un triángulo es un punto interior al triángulo si el triángulo es acutángulo. De hecho, nosotros sabemos, y ya no lo voy a pintar todos los casos, que por ejemplo lo podemos ver así como de manera dinámica. Si el triángulo es acutángulo, el punto H está dentro. Si el triángulo es rectángulo, el punto H está sobre uno de los lados, por decirlo así. De hecho, cuando el triángulo es rectángulo, el ortocentro es el vértice del ángulo que tiene, es el vértice que contiene o que tiene al ángulo recto. Y por ejemplo, cuando el triángulo es obtusángulo, estoy tratando de pintar un triángulo obtusángulo. Si el triángulo es obtusángulo, dos de sus alturas, aquí estoy tratando de pintarlo así para que se vea bien, dos de sus alturas son puntos exteriores. Por ejemplo, en este momento este es A, este es B y este es C. Entonces la altura desde A es el pie de altura desde el vértice B, es el punto D. El pie de altura desde B, que en este momento está por aquí. El pie de altura desde B es el punto E. Y el pie de altura desde C, mi dibujo no me está quedando tan bonito como yo quisiera, pero el pie de altura desde C es el punto F. Espero que se entienda bien ahorita mi dibujo. Este es lado lo voy a pintar de manera continua. Entonces los tres pies de altura, las tres alturas sabemos que siempre concurren independientemente de cómo sea el triángulo. Es decir, en este momento el ortocentro es un punto que está fuera del triángulo debido a que el triángulo, por ejemplo en esta figura, es obtusángulo en el vértice B. Entonces lo voy a decir solamente como resumen. No debemos de saber, no nos debe de causar ningún conflicto que si un triángulo es acutángulo, su ortocentro está dentro. Si un triángulo es obtusángulo, su vértice, su ortocentro está fuera. Ahora, nosotros justamente por ejemplo, justamente por como acabamos de hacer esta construcción, es fácil ver que el ortocentro que va a coincidir con el centro de la circunferencia es un punto que está fuera del triángulo, por lo tanto el triángulo tiene que ser obtusángulo y de hecho va a ser obtusángulo en el vértice del punto que queda dentro de la circunferencia. Y fíjense, por ejemplo, ya que se hace la construcción, es decir, ya que se tiene el triángulo ABC obtusángulo, el punto A y el punto A', el punto C y el punto C', el punto B y el punto B' tienen que ser puntos inversos con respecto a O. Es decir, aquí en esta figura, voy a hacer un poco más despacio.
bueno, ya no tengo tanto espacio, ya no me va a caber. Lo que voy a escribir ahorita es referido a esta figura. En un triángulo ABC no es nada difícil mostrar que HE por HB es igual a HD por HA, y esto a su vez es igual a HF por HC. No es nada difícil probar que el ortocentro, independientemente de si se trata de una figura como esta o si se trata de una figura como esta, no es nada difícil demostrar que el ortocentro cumple este par de igualdades. Por ejemplo, de hecho nada más es suficiente con hacer semejanza de triángulos, lo cual no voy a hacer porque eso ya, si estamos en esta sesión, debemos de asumir que eso lo podemos hacer. Si yo, por ejemplo, me fijo en el triángulo HFB, que es claramente semejante al triángulo HCE, a partir de la semejanza de esos dos triángulos puedo sacar una de estas dos igualdades, y utilizando otra de las parejas de triángulos semejantes que se me forman aquí, puedo sacar la otra igualdad. Entonces, demostrar esto es muy sencillo, independientemente de si se usa este caso o de si se usa este caso. Y entonces lo que estamos viendo es que precisamente el punto O cumple esta misma relación, porque de hecho, como O es el centro de la circunferencia y, por ejemplo, A es inverso de A', se tiene que cumplir que OA por OA' tiene que ser igual a OB por OB', y esto tiene que ser igual a OC por OC'. Es decir, en este renglón, O está jugando el papel de H en este renglón, y respectivamente los vértices están jugando, bueno, los vértices están jugando el papel de los vértices, y los pies de alturas están jugando el papel de los puntos inversos. Lo que quiero decir es que, en efecto, el centro de la circunferencia es precisamente el ortocentro. Y además, la última parte que nos puede ayudar a reforzar el hecho de que el triángulo ABC tiene que ser un triángulo obtusángulo es lo siguiente. Fíjense, y lo voy a ilustrar con esta figura. Como H tiene que ser el centro de la circunferencia, el punto H no podría estar dentro del triángulo ABC. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los vértices y su respectivo pie de altura tienen que ser puntos inversos. Entonces, si el ortocentro quedara dentro, un punto y su inverso estarían, digámoslo así, de lados contrarios con respecto al ortocentro, con respecto al centro de inversión. Y sabemos que si los puntos A y A' son inversos, por definición tienen que estar del mismo lado del centro de inversión. Es decir, si yo imagino, fíjense, si yo imagino que el punto O lo desplazo al interior del triángulo, entonces un punto inverso A y su punto inverso A' estarían de lados contrarios con respecto al centro de inversión. Eso, por definición de inversión, no puede suceder, porque entonces el producto OA por OA' tendría signo negativo, porque tendría direcciones contrarias, pero OA por OA' tiene que ser igual a R al cuadrado, es decir, OA por OA' al ser igual a un cuadrado es positivo. Por lo tanto, el centro de inversión O no puede estar dentro de, o no puede estar, sí, dentro de ningún segmento formado por puntos inversos. Por lo tanto, ese argumento también sirve para demostrar que el punto O tiene que estar fuera. Y entonces, si el punto O tiene que estar fuera del triángulo ABC,
y como O es el ortocentro, entonces sabemos que el triángulo ABC tiene que ser forzosamente un triángulo obtusángulo. Y de hecho, y lo repito, de hecho el que tiene el ángulo obtuso es el ángulo cuyo vértice es el vértice interior a la circunferencia. Entonces, pues ya, con eso acabamos o damos por terminada la propiedad 3. Si el triángulo es autopolar, el triángulo tiene que ser un triángulo obtusángulo. Entonces, lo último que resta hacer es lo siguiente. Al inicio dijimos que íbamos a hacer el problema inverso. Al inicio lo que hicimos fue al inicio de esta sesión, si se acuerdan, lo que hicimos fue suponer que tenemos dada la circunferencia C0 y a partir de ella empezar a construir un triángulo autopolar ABC. Y de hecho vimos que ese triángulo autopolar se puede construir de muchas maneras. Hay muchos triángulos que son autopolares con respecto a una circunferencia. Ahora vamos a hacer por último, digámoslo así, un tanto el problema inverso. Dado un triángulo, construir su circunferencia de tal forma que ese triángulo sea autopolar con respecto a esa circunferencia. Por lo que acabamos de ver, sabemos que el triángulo que nos tienen que dar tiene que ser obtusángulo, es decir, como primera observación podemos decir que si el triángulo ABC acutángulo es acutángulo, entonces no existe solución. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el triángulo tiene que ser forzosamente obtusángulo. Entonces, el segundo caso es si el triángulo ABC es obtusángulo, entonces sabemos que sí podemos empezar a trabajar con la esperanza de lograr encontrar una circunferencia que haga que este triángulo obtusángulo sea autopolar. Pero ya es muy fácil, porque supongamos que nos dan el triángulo ABC y supongamos que es obtusángulo, como en la figura aparece, en el vértice A. Lo que tenemos que hacer es trazar las tres alturas para determinar el ortocentro, porque sabemos, y justamente lo acabamos de demostrar, que el ortocentro tiene que ser el centro de la circunferencia que estamos buscando. Por lo tanto, lo único que faltaría sería determinar el radio de esa circunferencia que haga que el triángulo sea autopolar. Entonces lo único que tenemos que hacer es, como ya tenemos el centro y ya tenemos, por ejemplo, dos puntos que tienen que ser inversos, entonces tenemos que decir como OA por OA' es por definición de puntos inversos el radio al cuadrado del círculo que estoy buscando, entonces el radio del círculo que estoy buscando algebraicamente lo puedo ver como la raíz cuadrada de este segmento multiplicado por este segmento, es decir, el radio de la circunferencia que estoy buscando es la media geométrica de los segmentos determinados por OA y OB, o de igual manera el radio de la circunferencia el radio de la circunferencia que estoy buscando es la media geométrica de los segmentos OB' y OB, y lo mismo con los segmentos que se forman con los puntos C. Así yo lo puedo determinar algebraicamente, pero si yo lo quisiera determinar geométricamente, lo que puedo hacer es lo siguiente, es muy sencillo. Lo que tendría yo que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, como A y A', ahorita no lo he dicho quizá, pero lo digo ahorita, lo que tenemos que suponer es que la circunferencia negra no está trazada. Lo único que teníamos dado es el triángulo ABC. De hecho, lo que queremos hacer es precisamente poder trazar esta circunferencia CO. Queremos poderla trazar. Entonces, supongamos que no está trazada. Entonces, como el punto A y el punto A' tienen que ser inversos con respecto a esa circunferencia, lo que podemos hacer, lo que se me ocurre a mí, es trazar cualquier circunferencia que pase por A'
y ya, por ejemplo, estas, supongan que esa es una circunferencia. Ahora, desde O, lo que tenemos que hacer es trazar la tangente a esa circunferencia. Y digamos que T es el punto de tangencia. Entonces, si yo hago una circunferencia que tenga como centro O y como radio OT, esa circunferencia es precisamente la circunferencia que estoy buscando. ¿Por qué? Porque esta circunferencia es ortogonal a esta otra circunferencia. ¿Por qué? Porque esta circunferencia pasa por un par de puntos inversos con respecto a esta. Y son inversos porque por la forma en que acabo de construir a la circunferencia roja más grande, esa circunferencia, es decir, esta, es ortogonal a esta. Y por lo tanto, la hilera de puntos que se me forma aquí, es decir, este punto A y A' es una hilera armónica y por lo tanto este punto y este punto son inversos con respecto a esta circunferencia y por lo tanto con respecto a esta circunferencia que la llamamos CO, este punto y este punto son inversos, que es lo que queríamos. Entonces, pues esa es una forma muy fácil de dado un triángulo, trazar geométricamente la circunferencia que lo hace autopolar. Entonces, pues con eso terminamos. En la siguiente sesión vamos a ver una propiedad que tiene que ver con los cuadrángulos inscritos en una circunferencia, y esa propiedad sobre todo la vamos a ver porque nos va a dar una herramienta muy poderosa. La herramienta que nos va a dar esa propiedad es una forma de encontrar la polar de un punto o una forma de encontrar el polo de una recta, pero en ambas construcciones eso lo vamos a poder encontrar usando únicamente regla. Entonces me estoy adelantando, solamente lo doy como adelanto y pues nos estamos viendo pronto. Soy Jorge Alonso y hasta luego.